Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es una gran bendición estar con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. Esperamos, como cada día, que el poder de Dios, mediante el Espíritu Santo, pueda acompañarnos en el estudio de la santa y bendita palabra, la Biblia, y este es el propósito de nuestra entrega. Quisiéramos saludar, como siempre, a los hermanos, a los amigos que nos escuchan en tierras extranjeras a través de la internet. Es nuestro anhelo y deseo que el Señor Dios Todopoderoso esté guiando su vida hoy, mañana, siempre. Gracias a los amigos que están con nosotros en alguna de las frecuencias de Radio Amanecer, La Voz de la Esperanza, aquí en República Dominicana, y oramos para que hoy pueda ser un día excelente de gran bendición. Me place saludar al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros durante todo el trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Dios te bendiga grandemente. La verdad es que es muy grato estudiar la palabra de Dios. Y la lección de esta semana ha tocado la sensibilidad de muchos cristianos. Hemos estado aprendiendo durante esta semana cómo ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y el texto de la semana para memorizar lo encontramos en Mateo capítulo 4, verso 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Te invito ahí en el lugar donde tú estás para que hablemos con Dios. Dios y Padre, queremos honrarte el día de hoy, honrarte en palabras y pensamientos, honrarte en actos, en acciones, honrarte, oh Señor, en lo que escuchamos, honrarte en lo que hablamos, honrarte en lo que vemos. Oh Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Imploramos tu presencia en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy. Comienza donde estás. Es el título del tema que estaremos desarrollando en el día de hoy. En una ocasión, Cristo Jesús dijo a sus discípulos que ellos debían comenzar su trabajo en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Bueno, en esta ciudad había muchos que creían secretamente que Jesús de Nazaret era el Mesías, y muchos que habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes. El evangelio debía ser proclamado a esos, debían ser llamados al arrepentimiento. Debía aclararse la maravillosa verdad de que solo mediante Cristo puede obtenerse la remisión de los pecados, y mientras Jerusalén estaba agitada por los conmovedores sucesos de pocas semanas atrás, era cuando la predicación de los discípulos haría la más profunda impresión. De ahí que en una ocasión alguien dijo: en la vida, el único lugar para comenzar es donde estás, porque no hay otro lugar para comenzar. Y ese fue el énfasis que Jesús hizo desde el principio, donde declaró: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pastor Scroggins, el mensaje de Jesús a sus discípulos fue un mensaje demasiado claro para ser malentendido. Comienza donde tú estás, testifica donde Dios te ha colocado. En lugar de soñar con mejores oportunidades, comienza con quienes te rodean. Mira con los ojos de Dios las posibilidades más cercanas a ti. Y recuerdo, pastor, que en una de las lecciones pasadas estuvimos hablando de que
Hay muchas personas que desean salir a predicar a otro lugar, desean ir a predicar a otra ciudad, a otro país, irse lejos para compartir con otros el mensaje del Evangelio. Pero aún para predicar, aún para testificar, hay que seguir un orden. Y esto lo vemos acá en el texto de Hechos 1:8 que usted leía anteriormente. La orden fue clara: cuando ustedes reciban el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué en Jerusalén? Porque ahí era que estaban, pastor. De seguro, si los discípulos estuvieran en Egipto, Jesús de inicio le hubiese dicho a ellos: ustedes me serán testigos en Egipto. Pero no, cuando Jesús le está diciendo a los discípulos: me van a ser testigos en Jerusalén, Jesús lo que está diciendo: me van a ser testigos en el lugar donde ustedes están, ahí donde ustedes viven, en ese vecindario, en esa urbanización, en esa ciudad, en ese pueblo. Me van a ser testigos ahí. Me encantó el énfasis, Pastor Lizardo, que está haciendo sobre el lugar que Dios nos ha asignado para trabajar a favor de tantas personas. Bien puntualizaba cuánto nos gustaría ser misionero en tierras extranjeras, pero mayormente, y yo siempre he dicho esto, que esos lugares donde queremos ser misioneros tienen ciertas comodidades. Sin embargo, el campo de acción, bien puntualizaba usted, es el lugar donde nosotros nos encontramos. Por eso Jesús dijo: y me seréis testigos. Hechos 1:8. Y esas palabras de Jesús no han perdido nada de fuerza. Nuestro Salvador Jesucristo pide que podamos ser testigos fieles en estos tiempos de formalismo religioso, pero cuán pocos aún entre los que profesan ser embajadores de Cristo están listos para dar un testimonio fiel y personal por su Maestro. Muchos son los que pueden decir lo que hicieron, osaron, sufrieron, pero al par de que son tan fervorosos en cuanto a presentar a otros cristianos como testigos de Jesús, no parecen tener ninguna nueva ni oportuna experiencia propia que relatar. Lo importante es que ahí en el lugar donde usted se encuentra, usted entienda que el Señor lo ha llamado y cuente sus experiencias maravillosas de encuentros que ha tenido con el Señor Jesucristo. A propósito de esto, Pastor Scrogins y amigos, para Dios es muy importante que seamos testigos en el lugar donde vivimos. Es muy probable que en el lugar donde usted vive, las personas que te rodean no sepan que tú eres cristiano, porque tal vez usted está más preocupado en salir a predicar a otros barrios, a otros sectores o a otra ciudad y quizás a otro país, que en predicarle ahí a la gente donde usted vive. Y hay que seguir ese orden. Y no estamos diciendo que está mal que usted quiera ir a predicar a otros lugares distantes, a abrir obra nueva. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que hay un orden bíblico. Y el orden bíblico es: empiece primero en Jerusalén. La Jerusalén tuya es tu barrio. La Jerusalén tuya son tu familia. La Jerusalén tuya son las personas que te rodean. Es el ambiente donde tú te envuelves, tu ambiente laboral, tu ambiente de estudio, tu ambiente amistoso. Esa es tu Jerusalén. Y luego entonces que usted esté seguro que esa parte ya esté evangelizada, entonces se va a Judea, se va a Samaria y se va hasta los confines de la tierra. Pero tiene que seguir ese orden establecido por Cristo antes de ascender al reino de los cielos. Es importante recordar a nuestros apreciados hermanos y amigos que estudian con nosotros estas lecciones que los nombres que estamos utilizando de estas ciudades para nuestro tiempo son simbólicos. Es muy importante recordar a nuestros amigos oyentes que esas ciudades en el día de hoy, al hacer mención en ese orden, representan prioridades. En aquel entonces, de manera literal, tenían que cubrir en primera instancia esas ciudades
en el orden en que lo mencionó Jesucristo, pero ya en la actualidad esas ciudades representan los lugares de mayor necesidad en la predicación del Evangelio. La Jerusalén, la Judea, la Samaria o cualquier otra ciudad es la ciudad donde hay urgente necesidad de la presentación del Evangelio, de la palabra de Dios, como bien estableciera nuestro Señor Jesucristo. Sería de mucho interés, Pastor Alex Lizardo y amigos oyentes, que podamos seguir consultando profundamente la palabra de Dios, la Biblia, para nosotros ampliar los comentarios a la lección que estamos abordando en este día. Comienza donde estás. De manera que la Biblia tiene instrucciones muy específicas y nosotros estaremos consultando en el Evangelio de Juan, capítulo 1, también estaremos tocando el capítulo 6 y el Evangelio de Juan, capítulo 12. Pastor Alex Lizardo estará haciendo mención de las primeras citas y luego yo estaré compartiendo con ustedes una cita del Evangelio de Juan para abordar una importantísima pregunta que viene como consecuencia de la lectura de estos pasajes bíblicos. Adelante, Pastor Alex Lizardo. Muy bien, pastor, vamos a estar leyendo San Juan capítulo 1, versos 40 y 41. Y luego estaré leyendo San Juan capítulo 6, los versículos 5 al 11. San Juan capítulo 1, verso 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. San Juan capítulo 6, los versos 5 al 11 dicen: Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Continuamos en el Evangelio de Juan. Vamos ahora al capítulo 12, los versículos del 20 hasta el 26. Evangelio según Juan, capítulo 12, los versículos del 20 hasta el 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Evangelio de Juan, capítulo 12, los versículos del 20 hasta el 26. La gran pregunta que surge como consecuencia de la lectura de estos pasajes de la Biblia es la siguiente: ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la visión espiritual de Andrés y su enfoque para testificar? Pastor Alex Lizardo, ¿qué podemos responder ante esa pregunta? Bueno, pastor, la experiencia de Andrés nos dice mucho. Notamos cómo Andrés conoce el mensaje del Evangelio del Reino,
luego lo comparte con su hermano Simón Pedro. Andrés comparte con su propia familia, por eso le predica a su hermano Pedro. En otra ocasión encontramos a Andrés desarrollando una amistad con un niño pequeño. Se ganó su confianza y cuando hubo una necesidad, este muchachito le dio su almuerzo. Andrés, a su vez, se lo dio a Jesús, quien realizó el milagro de alimentar a 5,000 personas. Y acá observamos que poco en las manos de Jesús es mucho, y lo pequeño en sus manos se torna grande. Jesús siempre comienza con lo que Él tiene. Alimentó a 5,000 personas en las colinas de Galilea con tan solo 5 panes y 2 peces. Y algo que es bueno resaltar, Pastor Scroggins y amigos oyentes, es que Andrés no era tan extrovertido como lo era Pedro, su hermano. Andrés no tenía las mismas cualidades de liderazgo que tenía Pedro, pero Andrés conectaba a las personas con Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, cuando unos griegos estaban deseando ver a Jesús, Andrés y Felipe los condujeron al Salvador. Y esto es una gran lección para nosotros. Quizás usted no sea la persona más elocuente del mundo o tal vez la persona más talentosa. Por útiles que puedan ser algunos de estos dones, si se usan correctamente, al final todo lo que usted necesita es amor por Dios y amor por las almas. Y si usted está dispuesto a testificar, de alguna forma Dios abrirá el camino para que usted lo haga. Pastor Lizardo, la verdad que es curioso tratar la forma en cómo Andrés actuaba. Y usted decía, posiblemente no era un hombre muy elocuente. Yo diría, quizás no tendría esa gran capacidad de oratoria, pero la oratoria es el arte de convencer por medio de las palabras. Posiblemente no era tan elocuente, pero de que el hombre podía convencer, sí lo hacía. En este caso, cuando usted citaba en el Evangelio de Juan, cuando halla primero a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, traducido es al Cristo, y lo encontramos también en la cita cuando trata de convencer a este niño para que aporte la merienda con la cual posiblemente era lo único que tenía. De hecho, es así lo único que tenía. Siempre he escuchado una de las historias preferidas donde se hace mención a esa capacidad de convencimiento que tenía Andrés y cómo le habló a este niño para que aportara su alimento de ese día. Y definitivamente que en este caso Andrés era un hombre muy, muy importante. Lo notamos en estos pasajes de la Biblia que acabamos de compartir con nuestros oyentes. Lo cierto es que posiblemente usted no tenga esa capacidad de presentar grandes y poderosos sermones delante de una multitud, pero Dios ha puesto gracia en su vida, así como puso gracia en Andrés para que comunicara esas buenas nuevas de salvación y comunicar esas buenas noticias. Nosotros tenemos por delante ese gran desafío. Si usted considera que no es así, pídale al Señor, pida que Dios le dé sabiduría, como dice Santiago, el que esté falto de entendimiento, demándela de Dios y Él le dará. Lo cierto es que necesitamos en ese sentido comunicarle a los otros esas gracias que provienen del cielo y de las que nosotros estamos disfrutando constantemente. Y aquí tenemos un gran ejemplo de Andrés. Andrés conoce, recibe, busca en su círculo familiar a sus seres queridos y va y comunica estas buenas nuevas de salvación. Y es de mucho interés hacer mención y recalcarlo de nuevo, esa gran labor de convencer a ese niño en Jesús. Básicamente, después que los discípulos hicieron su trabajo, entonces multiplicó los panes y los peces, lo dio a los discípulos y los discípulos empezaron a hacer su trabajo. No quedaron solamente sentados allí, también empezaron a distribuir los panes y los peces, y todo esto funciona de manera conjunta, en armonía, tal y como acabamos de hacer la descripción en estos pasajes bíblicos que acabamos de compartir con ustedes. Así es, pastor.
Dentro del grupo de los discípulos de Cristo encontramos algunos que fueron presentados a Jesús por un amigo. Por ejemplo, ya hablábamos de Andrés. Andrés le habla de Jesús a su hermano Pedro y lo lleva al Salvador. Luego Felipe fue llamado y busca a Natanael. Estos ejemplos, Pastor Scroggins, deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal, de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Si usted ya conoce a Cristo, si usted es cristiano, usted tiene que hacer un esfuerzo personal. No se puede quedar callado, no se puede quedar sin hacer nada. Hay muchas personas que durante toda su vida han ido a la iglesia, durante toda su vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer ni siquiera una alma a los pies de Cristo Jesús. Esto, diríamos, Pastor Scroggins, es algo inaceptable, porque en el momento que usted se bautiza, en el momento que el Espíritu Santo desciende sobre tu vida, usted está muriendo a la vida antigua, está naciendo de nuevo en Cristo Jesús, pero está naciendo como un misionero. Está naciendo para testificar y compartir con otros lo que Cristo ha hecho contigo. Y qué mayor oportunidad que empezar a través del evangelismo de la amistad con las personas que te rodean, con las personas más cercanas a ti y con tus familiares. Pastor, cuando lo escucho hablar en esos términos, debo decirlo, recuerdo mi conversión, cómo llegué a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se preguntarán, ¿cómo lo hizo? Bueno, tengo un hermano que en una ocasión lo invitaron para empezar a asistir a uno de esos programas de conferencias. Estaba dictando en aquel entonces el difunto Pastor Domingo Melenciano. Entonces él se encontró eso muy atractivo y lo primero que hizo fue que lo comunicó. ¿A quién? A mí. Me invitó para que fuera también a ese programa de conferencia y ya los resultados están ahí. Muchísimos años tenemos en el Evangelio, todo como consecuencia de un contacto misionero que mi hermano hizo. A él lo contactaron, fue y vio el programa, qué interesante era, muy bueno, y luego lo comunicó a una persona que él estima, es decir, a este servidor, y es así como se funciona. La gran mayoría de las personas que nos están escuchando en esta ocasión, que ya conocieron de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros hacemos una encuesta, nos dirán que siempre fue una persona muy de cerca, o un hermano, o un familiar, un amigo muy cercano que le comunicó acerca de esas grandes verdades y hoy, por la gracia de Cristo, están sirviendo al Señor. Así es como funciona, esa es la dinámica a la cual el Señor nos está llamando a compartir el Evangelio con los demás, y eso realmente funciona, Pastor Lizardo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pastor. Hay muchas personas en la calle, hay muchas personas en los barrios que están esperando que alguien les hable personalmente, que están esperando que alguien le predique. En la familia misma, en el vecindario, en el pueblo donde vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Si somos creyentes de Cristo, si entregamos nuestro corazón a Él por completo, hacer esta obra será nuestro mayor deleite. Al cierre de esta importante lección, una lección de reflexión, una lección para tomar decisiones, quiero invitarte a pensar acerca de tu esfera de influencia. Quiero que usted se pregunte, ¿con quién yo podría compartir el amor de Dios aquí, dentro de mi círculo familiar, de mi círculo amistoso, de mi círculo laboral? ¿Con quién yo podría compartir la fe? ¿Qué persona de ese círculo podría ser receptivo a la palabra de Dios? Hágase estas preguntas, comience allí y pídale a Dios que te impresione con aquellos que lo están buscando a Él. Y usted verá resultados sorprendentes.
Dios, ese mismo Dios que te está enviando a predicar, ese Dios que te está diciendo que comparta la fe, ese Dios que te dice que empiece donde usted está, ese Dios te va a abrir puertas de oportunidad para compartir con aquellos que tú pensaste que nunca serían receptivos a la voz de Dios. En estos minutos finales, apreciados hermanos, queridos amigos, quisiéramos reflexionar en lo siguiente. A veces se hace difícil ganar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos por el estilo de vida que llevamos. Cuando nos unamos a Cristo de todo corazón, cuando por la voluntad de Cristo nosotros podamos reflejar la vida de Jesucristo en nosotros, muchos llegarán a los pies del Salvador sencillamente por algún tipo de invitación o por el modelo de vida que tú llevas. El compromiso que tenemos es amistarnos, familiarizarnos cada día más con nuestro Señor Jesucristo, y entonces se va a producir el milagro. Vidas serán transformadas a través de nuestro testimonio personal, pero como Andrés tenemos que comunicar a nuestros seres queridos de las grandes bendiciones que estamos constantemente recibiendo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos el gran desafío en esta lección. Comienza donde estás. Recuerden, en esta semana estamos estudiando ver a las personas a través de los ojos de Jesús, y el texto que nos está sirviendo de fundamento se registra en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les invito al cierre para que juntos demos gracias a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, repasar, estudiar esta lección de la Biblia nos invita a interesarnos por nuestros seres queridos, por nuestros familiares. En el entorno hay tantas personas, amigos, nuestros vecinos, que necesitan escuchar de nuestro testimonio. Por eso te pedimos que mediante el Espíritu Santo nos ayude constantemente, dándonos un mensaje para que podamos reaccionar y que podamos consagrarnos de todo corazón a tu servicio, para que otros lleguen al conocimiento de esta gran verdad que produce paz y felicidad. Jesucristo en nuestros corazones. En Él te agradecemos y te pedimos estos favores. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.